Estimado moderador, ya podríamos iniciar la mesa. Gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Soy el magíster Víctor Anticona de la Universidad Católica de Trujillo y en esta tarde me ha tocado ser moderador de esta mesa titulada Ciencias Naturales 5 en el marco de la celebración de la quinta semana de investigación 2024 organizada por la Red Peruana de Universidades. Esta tarde tengo el placer de presentar a los siguientes expositores: la doctora Berta Soriano de la Universidad Nacional de Trujillo, la doctora Edith Orellana de la Universidad Nacional del Centro del Perú, al doctor Raúl García de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. A los señores expositores se les hace presente que tendrán 15 minutos para desarrollar su tema y al final de todas las exposiciones se realizará la respectiva ronda de preguntas. A los asistentes se les recuerda también que sus preguntas las podrán escribir en el chat de la presente sala Zoom y posteriormente serán leídas por mi persona y trasladadas a los expositores al final de las exposiciones. Sin otro particular, paso a presentar a la primera expositora de esta tarde, la doctora Berta Soriano. Ella es bióloga microbióloga egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, maestra en ciencias con mención en microbiología industrial y biotecnología, doctora en ciencias ambientales, docente principal del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo, quien nos presentará su tema titulado Potencial biotecnológico de bacterias rizosféricas aisladas de ACP, Lomas del Cerro Campana, La Libertad, Perú. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Berta Soriano. Gracias. Buenas tardes con todos. Les haré, a continuación, daré a conocer la investigación que estamos realizando, ¿no? Relacionado al tema. ¿Está compartido? Disculpen, os tengo que compartir porque primero Sí, lo hice. sí, Sí, ¿es podría que volver a compartir, compartir, por doctora? favor. Sí, Ok, por favor. ok, listo. Bien, entonces el día de hoy veremos lo relacionado a la importancia que tienen las bacterias rizosféricas y específicamente de esta zona que nos interesa, ¿no? ¿Qué es el Cerro Campana? Bueno, es una zona en la que se encuentra aquí en la provincia de Trujillo, región La Libertad, y, y tiene una importancia histórica, ecológica, básicamente, ¿no? 576 kilómetros de la Panamericana Norte, a 996 metros sobre el nivel del mar de altura. Y miren, a través del tiempo se dio una indiferencia ante esta zona ecológica, digamos así, ¿no? Tanto por las autoridades de turno como políticos, académicos, científicos. Sin embargo, fue subsanado ya con la resolución ministerial 192 en 2016. El MINAN emitió esta resolución estableciendo como un área de conservación privada, Loma del Cerro Campana, y está siendo administrada actualmente por la Universidad Nacional de Trujillo, específicamente de la Facultad de Ciencias Biológicas, por un comité de gestión, ¿no? Entonces, las condiciones ambientales predominantes en este ecosistema permite que exista una dinámica ecológica de especies de flora y fauna. Y aquí quiero mencionar que el estudio básicamente está dado durante años entre la flora y fauna, específicamente, pero no la parte microbiológica. Y el interés nuestro era al visitar esta zona, ¿no? De cuán florido podía estar con plantas, ¿no? Que sin necesidad de que sean regados continuamente, en la que los agricultores, pues en una zona determinada, tienen que estar regando continuamente sus cultivos para ver productos, ¿no? Pero en esta zona no, mire, no hay ese interés.
Por eso nosotros decíamos, ¿cuál es la importancia que pueda tener estos microorganismos? Sabiendo que existe una microflora, perdón, un microbioma en el que se interesa, digamos así, o comparte sustancias con las plantas vegetales, ¿no? Por ello, el interés de aprovechar este microbioma autóctono y con el presente estudio se pretende explorar ambientes naturales con ciertas condiciones abióticas, temperatura, el pH, la salinidad, propias de la zona, ¿no? Para encontrar microbios con potencial biotecnológico como promotores de crecimiento vegetal y resistentes a ciertos factores abióticos. Las investigaciones sobre microorganismos rizosféricos han abierto un campo de aplicación mediante el manejo de algunas poblaciones, específicamente, en especial, los que están inmersos para hacer una actividad biofertilizante, de seleccionar a los promotores de crecimiento vegetal y también los que están involucrados en el control biológico. En el Perú, la agricultura es una actividad potencial para el desarrollo nacional. En la región La Libertad, cerca del 30% de hectáreas son utilizadas específicamente para la producción de cultivos agroindustriales y de exportación, conllevando el uso excesivo de agroquímicos que impactan, sabemos ya, negativamente al ambiente, ¿verdad? Esos agroquímicos. Debido a ello, es necesario encontrar una solución efectiva y sostenible, empleando microorganismos como un biofertilizante. Si bien es cierto, este término ha sido bastante controversial desde años atrás, sin embargo, hemos encontrado un documento reciente de este año en que toma ese término como biofertilizante y que interacciona con las plantas para promover su crecimiento, aumenta su resistencia a enfermedades fitopatógenas, en caso de plantas y hongos, y tolerancia al estrés biótico y abiótico. Los biofertilizantes ofrecen una solución sostenible para la agricultura moderna al aprovechar microorganismos beneficiosos como las bacterias, los hongos y algas, todas las microalgas, ¿no? Naturalmente mejoran la fertilidad del suelo, estimulan el crecimiento de las plantas y aumentan el rendimiento de los cultivos al fijar el nitrógeno, solubilizar fósforo, movilizar algunos nutrientes. Se necesita más investigación, educación y desarrollo de infraestructura para aprovechar todo este potencial de los biofertilizantes e integrarlos en forma efectiva en los sistemas agrícolas en todo el mundo. Acá quiero hacer hincapié algo. Dice en la educación sobre todo a quienes están involucrados en la agricultura, sobre todo a los agricultores específicamente, ¿no? Para hacerlos ver, para tratar de cambiar la situación del uso de estos agroquímicos por estos biofertilizantes. Y para ello hay que, como dice, hay que convencerlos. Algunos como que sí, ya han cedido, porque existen, ¿no? Existen en el mercado ya algunos biofertilizantes, pero para cada ocasión. Entonces, como que se resiste un poco los agricultores, ¿no? ¿Qué se ha realizado? Se realizaron muestreos del suelo rizosférico de plantas presentes en los 3 pisos del ACP Loma del Cerro Campana. Voy a retroceder. Aquí no. Aquí. Quiero mostrarles panorámica del Cerro Campana. Entonces, hay un primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Lo llamamos también primer piso, segundo piso, tercer piso. Y otro nivel bajo y nivel superior, ¿no? De diferentes formas, las referencias lo están presentando. Entonces, son diferentes niveles, diferentes pisos, diferentes condiciones, ¿no? En un suelo bajo o en el primer piso es un suelo arenoso, netamente arenoso, y diríamos desértico. Solamente existen algunas que otras plantas propias del desierto,
¿verdad? En la zona media, intermedia, en la que ya existe algo de esa mezcla de un suelo que es básicamente de arcilla, arena, también tiene algo de lima o limoso. Entonces, ya una mezcla de un suelo que puede ser cultivable. Y en el tercer piso tiene, aparte del suelo medio o del segundo nivel, también tiene, es un suelo rocoso. Es una mezcla de todo, ¿no? Entonces, el pH es diferente. La salinidad es diferente, ¿no? Entonces, en base a eso, se realizaron muestreos de los diferentes niveles, diferentes pisos. En primera instancia, una caracterización, aislamiento de las rizobacterias e identificación respectiva, ¿no? Aquí, diferentes, como observan, son vistas panorámicas de las plantas en los diferentes pisos. Aquí estamos el grupo investigador, cuando fuimos a muestrear, cuando se fue a muestrear, ¿no? Para poder sacar las muestras respectivas. Y de los datos que estamos proporcionando, es básicamente de estas plantas, estos se encuentran en el primer piso, en el segundo, en el tercer piso, de las plantas que vamos a proporcionar algunos datos. No todos, hago hincapié que no todos los datos se están en exposición, solamente algunos datos, ¿no? Y después de haber caracterizado, identificado, aislado, identificado estas bacterias a nivel de laboratorio, quiero hacer también hincapié esto, se realizó la evaluación in vitro de la promoción de crecimiento vegetal. ¿Cómo? Una actividad teniendo en cuenta la capacidad diazotrófica. Son potencialmente fijadores de nitrógeno. Con esta prueba que se hizo en medio NFB, ¿no? Libre de nitrógeno, entonces encontramos microorganismos o bacterias que son diazotróficas, solubilizadores de fosfato, el medio NFB, producción de ácido indolacético, una fitohormona necesaria para que pueda formarse en las raíces, ¿no? En medio de cultivo Luria bertani, con 100 microgramos de triptófano, antagonismo frente a hongos fitopatógenos, en este presente estudio se hizo con Fusarium oxysporum y Rhizoctonia, producción de sideróforos, el medio agar con cromoazurol, resistencia a salinidad, a pH, a temperaturas, diferentes temperaturas, pero solamente vamos a reportar en cuanto a salinidad. Bien, resultados que se obtuvieron, ¿no? De un total de 188 cultivos bacterianos aislados de estos suelos, estamos reportando este grupo de bacterias, ¿no? Codificadas y del primer piso, del segundo piso, del tercer piso. Ahora, ¿cómo seleccionarlas? ¿Cómo saber o cómo determinar que sí son promotores de crecimiento vegetal? Dando positividad a estas diferentes pruebas realizadas in vitro. Todas potenciales fijadores de nitrógeno al desarrollar en el NFB, ¿no? Consideradas entonces como diazotróficas. Solubilizadores de fosfato, productoras de ácido indolacético, producción de sideróforos y inhibición del crecimiento ante Fusarium y Rhizoctonia, la inhibición del crecimiento. Bien, entonces, ¿cómo seleccionar? En este caso, seleccionamos a los que eran más de una prueba positiva, ¿no? En este caso, los que estamos enmarcando, ¿no? Tenemos a un cultivo catalogado o codificado como 166, fue del primer piso, 217 del segundo piso, del tercer piso, 226. Solubilizadores de fosfato y productores de ácido indolacético. Aquí hay que resaltar algo.
Por ejemplo, en esta bacteria codificada como 315 en el tercer piso. Diazotrófica, producción de sideróforos, inhibición, un porcentaje de inhibición bastante elevado, ¿no? En el siguiente, codificado como 317, más de una prueba, miren, 1, 2, 3, 4 pruebas. En otras, productores de ácido indolacético y inhibidores a un determinado. Entonces, ¿qué nos conlleva a pensar? Que existen bacterias capaces de promover el crecimiento vegetal, ¿no? Promover el crecimiento vegetal. Y esto, vuelvo a repetir, esto se observa cuando uno visita o hace el ensayo a nivel de campo, al observar, ¿no? Cómo estas plantas tienen un crecimiento, podemos decir, solubilizan fosfato, necesario para el crecimiento. Primero, diazotróficas, son capaces de fijar el nitrógeno necesario en todas las plantas para poder desarrollar vigorosamente. Fosfato, necesario, de igual manera, producción de ácido indolacético, producción de raíces, de pelos radiculares, que son útiles para la absorción de nutrientes que se encuentran en el medio. Producción de sideróforos, ¿no? Sustancias quelantes que atrapan el fierro necesario para su crecimiento y para protegerlos de los fitopatógenos. Entonces, con esto nosotros ya estamos pensando en para la preparación de un bioinoculante con estas características de estas bacterias. Y dentro de estas bacterias encontramos a otro grupo, como son los actinomicetos. También y con una gran propiedad, ¿no? Grandes propiedades. ¿Qué significa? Los actinomicetos son unas bacterias bastante, digamos, especiales. ¿Por qué? Antiguamente, actinomicetos estaba considerado como un hongo. ¿Por qué? Porque la mayoría crecía a pH ácido. Y es así, crecen a pH ácido. Forman hifas, como los hongos. Pero estudios recientes han determinado que actinomicetos está considerado como bacterias propiamente dichas. Y aprovechando la capacidad que tienen ellos de crecer a altas temperaturas, de crecer en diferentes pHs, de crecer a diferentes concentraciones de salinidad, pues nosotros seguimos considerándolo como un potencial biotecnológico a este grupo bacteriano. Y los datos que nos proporcionan son excelentes, ¿no? Todos son diazotróficas. La mayoría, diríamos así, son productoras de sideróforos, solubilizan el fosfato, producen ácido indolacético y miren, observen que ante hongos fitopatógenos inhiben a los hongos fitopatógenos. Y además pueden tolerar hasta 15% de cloruro de sodio. Estas primeras que estamos viendo pueden tolerar hasta 15% de cloruro de sodio. Y hasta 12%, algunas de ellas, ¿no? Algunas de ellas. Pero la mayoría, hasta el 15%, tolerantes a concentraciones altas de sal, específicamente cloruro de sodio. Y como conclusión tenemos entonces, dentro de las bacterias con potencial biotecnológico como promotoras de crecimiento vegetal, por ser diazotróficas, productoras de ácido indolacético y sideróforos, solubilizadoras de fosfato y antagónicas a fosfario
Oxysporum, Rhizoctonia, y que pueden tolerar, algunas de ellas, la salinidad, se tiene a Pseudomonas, Bacillus, Priestia megatherium, Nocardia, Streptomyces y otras que nos falta por identificar, y son aisladas de la ACP Lomas del Cerro Campana, La Libertad. Entonces, con este estudio, nosotros lo estamos llevando a campo. Todavía no tenemos resultados, pero estamos a mitad del ensayo, utilizando estos microorganismos que a nivel de laboratorio decimos son promotores de crecimiento vegetal por esta razón, por esa razón. Sin embargo, tenemos que llevarlo a campo y esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Para decir luego, este consorcio microbiano puede ser utilizado como bioinoculante o biofertilizante. Doctora, ¿Y de qué manera? disculpe Sí, si podemos ir concluyendo para pasar con el siguiente ponente y al final de la exposición se le dará los 5 minutos más porque debido a que no hay las preguntas. ya, Gracias. ok. Sí, aquí nada más para enfatizar, porque estoy terminando, biofertilizante, ¿de qué manera puede ser? ¿No? Tratamiento directamente al suelo, tratamiento a la semilla y hacer ahí que va a ser incrementar la calidad de la cosecha o del cultivo agrícola, ¿no? Mejora el nutriente, asimilando, incrementa la producción, reduce el costo del laboreo que se puede dar y son resistentes a diferentes enfermedades que se puede dar. Y muchas gracias por escucharnos. Gracias, doctora, por su participación. Le pedimos, por favor, que se quede en sala, ya que al final de las exposiciones se pasará con la ronda de preguntas o conclusiones, en todo caso. Muy bien, continuando con las exposiciones, me toca presentar a la doctora Edith Orellana. Ella es ingeniera forestal, magíster en Ciencias en Desarrollo Rural en la Universidad Nacional del Centro del Perú, doctora en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible, profesora en la categoría de principal de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, con las asignaturas de Metodología de la Investigación y Diseños Experimentales. En esta tarde nos presentará su tema titulado Concentración y riesgo potencial en la salud humana de elementos potencialmente tóxicos en las plantas medicinales de mayor consumo del Valle del Mantaro. Muy bien, doy pase a la doctora Edith Orellana para que pueda empezar con su exposición. Gracias. Buenas tardes, no sé si ven mi pantalla. Sí, doctora, sí, se ve. Ya, buenas tardes a todos, a los participantes y a este evento científico organizado por la Red Peruana de Universidades. En esta oportunidad voy a compartir la investigación sobre contaminación y riesgo en la salud por elementos potencialmente tóxicos en plantas medicinales de mayor consumo. He ejecutado este trabajo de investigación en su primera etapa, lo estamos realizando con investigadores entre docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente y de la Facultad de Ingeniería Química. Oye, como se sabe hoy en día, las plantas medicinales siguen desempeñando una importante función en la atención primaria de la salud. Eh, como agentes terapéuticos en muchos países en desarrollo debido a su bajo costo y fácil disponibilidad. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que entre el 70 y 80% de la población mundial depende de medicamentos no convencionales a base de plantas para la atención básica de la salud. Y aproximadamente el 80% de los países subdesarrollados utilizan plantas medicinales en el tratamiento de enfermedades. Sin embargo, la presencia de elementos tóxicos en estas plantas medicinales viene generando mucha preocupación a nivel mundial, debido a que estas plantas pueden absorber y acumular iones potencialmente tóxicos en sus tejidos y afectar la calidad, la seguridad
y la eficacia de estas plantas medicinales y constituir una amenaza para la salud de la población. Según la Organización Panamericana de la Salud, en la región andina del Perú, las plantas medicinales constituyen una alternativa en la cura y tratamiento de enfermedades, producto de las prácticas ancestrales y el conocimiento de la medicina tradicional, que son transmitidas de generación en generación desde los pobladores pre-incas e incas. Del total de la flora mundial, el 10% se encuentra en Perú y aproximadamente 1.400 especies son de uso medicinal, según los reportes de Antonio Braque en el año 2004, que en estos últimos años debe haberse incrementado. El objetivo de la investigación consistió en evaluar el nivel de contaminación por arsénico, cadmio, plomo en plantas medicinales de mayor consumo y el riesgo potencial en la salud de los consumidores en el Valle del Mantaro. Se eligieron estos 3 elementos tóxicos en función a que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer considera al arsénico y al cadmio o como elementos cancerígenos para humanos, y la subclasifica en el grupo 1, mientras que plomo es posible cancerígeno para humanos y el cual está clasificado en el grupo 2. Material y métodos. Previa a la selección de muestras de estudios, se hizo la aplicación previa de un cuestionario a personas que comercializan estas plantas medicinales en las localidades de Jauja, Concepción y Huancayo. Se consideró el nombre común. En primer lugar, se tomó en cuenta acerca de la demanda, de la mayor demanda de las plantas medicinales, el nombre común, las partes vegetativas que son utilizadas para el tratamiento de enfermedades, la dosis, de la frecuencia de uso, la procedencia de estas plantas medicinales y a su vez sus propiedades medicinales. Estas propiedades han sido corroboradas y respaldadas por investigadores que han realizado estudios a nivel de Perú y a nivel internacional. Sobre la preparación y análisis de los tejidos vegetales, quiero indicar que se colectaron 11 plantas medicinales con 3 réplicas en cada localidad, y se colectó 500 gramos de muestra, los cuales fueron trasladados al laboratorio. Para la preparación y el análisis de los tejidos vegetales, se pesaron muestras frescas de 200 gramos. Estas se fueron secadas al ambiente bajo techo durante 20 días y llevadas al horno de secado a 50 grados centígrados hasta el peso constante. Una vez secas estas muestras, fueron pulverizadas y tamizadas. Y de esta muestra pulverizada y tamizada se obtuvo 0,5 gramos para llevar al proceso de digestión con ácido nítrico y ácido clorhídrico, utilizando el método 3050B de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y una vez digeridas las muestras, se determinaron los contenidos de arsénico, cadmio y plomo en las plantas medicinales mediante el método de espectrometría de emisión atómica por plasma de microondas. Resultados y discusión. De acuerdo a la figura, podemos observar que el contenido de arsénico, cadmio y plomo en los tejidos vegetales es variable. El contenido de plomo es mayor al contenido de cadmio en las plantas medicinales. La variación de la concentración de plomo en las plantas medicinales varió de 0,83 milímetros por kilogramo a 9,93 milímetros por kilogramo, observándose que Borrago officinalis y Equisetum giganteum presentan los valores más altos. Pero estos resultados o estos valores no superan el límite sugerido por la Organización Mundial
de la salud para plantas medicinales, que es de 10 miligramos por kilogramo. En cambio, observamos, según la figura, que los contenidos de cadmio en las plantas medicinales fueron inferiores al de plomo, pero superaron los límites máximos permisibles de 0.3 miligramos por kilogramo. El cadmio varió entre contenidos de 0.28 miligramos por kilogramo a 2.42 miligramos por kilogramo. Baccharis officinalis, Rumex crispus y Valeriana officinalis son las plantas medicinales que tienen valores más altos en cuanto representa al cadmio. Entonces, este es un elemento tóxico que, por lo tanto, tendríamos que prestar atención a estas 3 plantas medicinales, ya que supera los estándares regulados por la Organización Mundial de la Salud. Comparando con otros estudios, en algunas plantas, algunas no hay estudios, algunas son inferiores o superiores a lo reportado en esta investigación. Además, no se detectaron contenidos de arsénico en los tejidos vegetales de las plantas estudiadas. Por lo tanto, se observa que existe variación en el contenido de cadmio, plomo y arsénico en las plantas medicinales. Esta variación estaría influenciada por el tipo de metal, la forma química en la que es absorbida estos elementos tóxicos, la especie vegetal y la parte vegetativa. Hay plantas que son acumuladoras y exclusoras. Estaríamos considerando a las 11 plantas medicinales como exclusoras del arsénico, debido a que no se ha detectado la presencia de este metaloide en las plantas medicinales. Pero también podríamos asumir que estas plantas podrían ser acumuladoras de plomo y cadmio. Sin embargo, requiere la investigación de estudios sobre el factor de acumulación y el factor de translocación para poder asegurar que estas plantas son realmente acumuladoras o exclusoras. A su vez, otro factor que podría influir en la absorción diferente de estos 3 elementos tóxicos son las características o las condiciones del suelo. En pH ácidos, en suelos con pH ácidos, con alto contenido de materia orgánica, la solubilización de los elementos, ya sea metales pesados o metaloides, se incrementa. Por lo tanto, son factores que podrían haber influido en la transferencia de los metales en estas plantas medicinales. El índice de contaminación de cada factor único o de cada elemento tóxico e integral de las plantas medicinales se muestra en la tabla. Podemos observar que en la tabla que tenemos valores del índice de contaminación por cadmio. Se observa que Borrago officinalis, que es la borraja, y Rumex crispus, que le llaman cuturrumasa o lengua de vaca, son las plantas que tienen un nivel de clasificación de contaminación fuerte. Esto quiere decir que hay que prestar atención y realizar un monitoreo constante a estas 2 especies de plantas que mediante estos valores nos están indicando que la contaminación requiere su atención para poder reducir este nivel de contaminación cuando es el fin para uso medicinal. Y si esta planta es acumuladora, bueno, podría ser utilizada como planta fitorremediadora. Ahora, la acumulación de cadmio en estas plantas medicinales varió de ligera a fuerte contaminación.
Entonces hay plantas que el nivel de contaminación es baja. Mientras que en plomo se observa que la contaminación es baja. Según la clasificación establecida, la consideran como limpio, pero solo para plomo. Pero para cadmio sí se observa contaminación. Pero de acuerdo al índice de contaminación integral de las plantas medicinales, o sea, de forma conjunta, tanto el plomo como el cadmio, se observa niveles de contaminación que varían de ligera contaminación a fuerte contaminación. Borrago officinalis es la planta medicinal que presenta un nivel de contaminación alto o fuerte, que está clasificada, seguido por Chamaemulon nobili, que es la manzanilla, luego Melissa officinalis, toronjil, Rumes crispus, la cuturrumaza o lengua de vaca, Clinopodium bolivianum, incamuña, Valeriana officinalis, que es una raíz, que es la valeriana, que son utilizadas para los diferentes tipos de tratamientos de enfermedades, entonces presentan una moderada contaminación, por lo cual requiere también el monitoreo constante de estas plantas a fin de reducir o mitigar el nivel de contaminación, porque estas son ingeridas a través de las infusiones por los consumidores de estas plantas medicinales. Ahora, se observa que hay una diferente, el índice de contaminación integrada es diferente, de ligera contaminación a fuerte contaminación. Esta variación podría atribuirse a la procedencia de las plantas medicinales. Algunas proceden de hábitats naturales, como Mystachys molli, Chuquiraga espinosa, Solarea glandulosa, Equisetum giganteum, podría decirse, pero que estas plantas, algunas están asociadas a cultivos, se le encuentran en la ribera de los ríos, y otros se encuentran en lugares húmedos asociados con cultivos, y esto podría ser el efecto de la contaminación en estas plantas, debido a que los fertilizantes fosfatados, nitrogenados y los abonos orgánicos incrementan el contenido de metales pesados en los suelos. Y estas plantas estarían absorbiendo a través de sus raíces y transfiriendo a la parte aérea. Lo que no ocurre, claro, con el arsénico. Según el diagrama del análisis de conglomerados de cadmio y plomo en las plantas medicinales, y según los índices de contaminación integrada, se agrupan tres grupos. Se han identificado tres grupos. Borrago officinalis es la planta que tiene mayor nivel de contaminación en comparación a las otras plantas medicinales. Entonces, por eso que se encuentra aislada, es distinta en cuanto al nivel de contaminación. Mientras que Clinopodium bolivianum, Chamaemulum nobili, Chuquiraga espinosa, Equisetum giganteum y Mystachys mollis pertenecen al segundo grupo. Quiere decir que son similares en el nivel de contaminación. Y otro grupo tenemos a otras 5 plantas que también tienen un alto grado de similitud en cuanto a sus niveles de contaminación de ligera a moderada. Considerando el estudio del riesgo en la salud, considerando la exposición, la frecuencia de exposición, la dosis de exposición, la duración de la exposición en adultos para 70 años, durante 30 años de exposición,
y una tasa de transferencia del 10%, se ha determinado que la ingesta diaria, tanto de cadmio como de plomo, estos valores son inferiores a la dosis de referencia oral, tanto para cadmio como para plomo. Y a su vez son inferiores a la ingesta diaria máxima tolerable provisional para cadmio y plomo, lo que nos estaría indicando que el consumo de estas plantas a través de las infusiones no estaría siendo considerada como estaría afectando la salud de la población que lo consume. O sea, la probabilidad de riesgo es bajo. Sin embargo, se debe prestar atención a Borrago officinalis, a Melissa officinalis, a Rumes crispus, que son las plantas medicinales que son superiores al resto de plantas. Y, bueno, se está corroborando que en estudios de infusiones, el preparado de las infusiones reduce la ingesta diaria de los metales pesados, y esto ha sido corroborado por otros estudios, la ingesta de metales pesados o elementos potencialmente tóxicos, como en este caso el cadmio, el plomo y el arsénico. Doctora, disculpe por la interrupción. Si podemos, por favor, ir concluyendo. Gracias. Sí, solamente quiero decir, manifestar que según el riesgo no cancerígeno, se observa que no existe riesgo cancerígeno por el consumo de estas plantas. El consumo es seguro debido a que el coeficiente de peligrosidad y el índice de peligro es menor a 1, igual el riesgo de cáncer es aceptable. No existe riesgo de desarrollar cáncer. ¿Por qué? Porque el riesgo de cáncer es menor a 10 a la menos 4. Puedo concluir indicando que la acumulación de cadmio en las plantas medicinales estudiadas superó el límite máximo permisible, mientras que el contenido de plomo estuvo por debajo del límite permisible. Según lo regulado por la Organización Mundial de la Salud, no se detectó la presencia de arsénico en los tejidos vegetales estudiados. El nivel de contaminación para cadmio varió de ligeramente contaminada a muy contaminada. Borrago officinalis y Rumes crispus presentaron un nivel de contaminación fuerte para cadmio, y según el índice integral de contaminación, Borrago officinalis muestra un nivel de contaminación fuerte. Los valores de ingesta diaria estimada de cadmio y plomo no superaron los valores de la ingesta diaria tolerable. Los valores de coeficiente de peligrosidad e índice de peligro resultaron inferiores al límite aceptable. Por tanto, la probabilidad de riesgo no cancerígeno no fue significativo. El riesgo de cáncer por cadmio y plomo en las plantas medicinales fue inferior al límite aceptable, lo que sugiere una baja probabilidad de riesgo cancerígeno para los consumidores. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora por su presentación. Vamos a continuar con las exposiciones y me toca presentar al doctor Raúl García. Él es docente e investigador de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, investigador principal del Grupo de Investigación Educación y Desarrollo Sostenible de la misma universidad, miembro del Grupo de Investigación en Botánica, Etnobiología y Educación del Instituto Botánico de la Universidad Castilla-La Mancha de España, y tiene competencias de dominio en las siguientes áreas: en la estadística, la metodología de la investigación científica, la investigación de mercados, el diseño curricular por competencias y didáctica para la enseñanza. El doctor nos presentará su tema titulado Creación y diseño de multimétodos didácticos especializados para propiciar el interés y el aprendizaje de las ciencias básicas en alumnos de educación secundaria. Sin más, doy pase al doctor Raúl García para que pueda empezar con su exposición. Gracias. Gracias. Bien, no sé, a ver, estoy compartiendo mis diapositivas. ¿Está bien? Sí, sí se ve, doctor. Muchas gracias. Bien, en mi caso,
nosotros nos dedicamos al estudio, ¿no?, de la enseñanza de las ciencias básicas. Es la línea de investigación que nosotros venimos desarrollando y voy a exponer un poco de lo que vamos avanzando, porque nuestro proyecto aún está en desarrollo, ¿no? Entonces, hemos ido ya teniendo algunos resultados respecto a este tema y es lo que hoy día vamos a compartir, ¿no? El propósito de la investigación es justamente lograr el diseño y la validación de métodos didácticos especializados para mejorar el interés y el aprendizaje de las ciencias básicas. ¿Por qué nosotros estamos dedicados a esta línea de investigación? Debido a que quien les habla y mis colegas que me acompañan, pertenecemos al departamento de educación de la carrera de ciencias naturales, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros estamos dedicados a desarrollar estas líneas de investigación. Todos sabemos que el sistema educativo en el Perú, bueno, tiene todas las deficiencias que podemos ir mencionando seguramente en el trayecto, pero lo cierto es de que estamos en un nivel, a nivel mundial, ¿cierto?, muy bajo, casi somos los últimos, y esto nos ha llamado a nosotros a que podamos, de alguna forma, tratar de abordar el problema eh, construyendo algunas alternativas que nosotros consideramos puedan, digamos, facilitar estos procesos que nosotros estamos indicando. Miren, esta es nuestra línea de investigación. Nosotros eh, tenemos un propósito final, que es el planteamiento, ¿ya? De te voy a, y ya está, ahora sí. Tenemos, nuestro propósito final es plantear un modelo pedagógico de intervención como modo de solución, digamos, en el sistema educativo, ¿no? Nuestra muestra, por su naturaleza, es la región de Tacna. Es cierto, la región de Tacna ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional. Sin embargo, tiene una serie de deficiencias en el sistema educativo, ¿no? Dado que los niveles no se ajustan a los estándares que exige, digamos, el sistema mundial de educativo, ¿no? A pesar que está en un buen nivel, es muy bajísimo lo que nosotros tenemos en el sistema educativo o educacional. ¿Qué sucede en el sistema educativo? Que la enseñanza de la biología, la química y la física están encapsuladas en un curso que se llama Ciencia y Tecnología. Entonces, allí se han colocado los tres cursos y es donde nosotros hemos focalizado nuestro, digamos, estudio. En este tipo de población hemos focalizado nuestro estudio, dada la naturaleza del departamento a que nosotros pertenecemos. Empezamos, si bien es cierto, este es nuestro objetivo final, hacer una intervención, pues entonces nosotros tenemos que recorrer un largo trayecto, la verdad, ¿no? Porque vamos a ir viendo que existen innumerables variables que hay que controlar y trabajar para poder progresar hacia un modelo de intervención, ¿no?, que nosotros como universidad podríamos nosotros muy bien proponer. Y en eso estamos trabajando. Nosotros hemos empezado, de acuerdo al análisis que hicimos del estado del arte, el tema de interés por el aprendizaje de la ciencia, empezamos nosotros a trabajar en un nivel explicativo a través de una investigación observacional multivariable para poder hacer un diagnóstico de cuáles son los factores que afectan digamos, a este factor que nosotros venimos estudiando, que es el interés por el estudio de las ciencias básicas. Ahora, lo que sucede es que cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo de investigación, pensábamos que teníamos casi todo a la mano, es decir, tenemos los instrumentos, tenemos las formas como podemos llegar a los estudiantes, hacer las mediciones correctas, aplicarlos y poder recoger la información. Pero lamentablemente nos encontramos, a medida que vamos avanzando en el proyecto, nos fuimos encontrando que habían ciertos obstáculos que teníamos que nosotros superar. Por ejemplo, encontramos grandes diferencias o diferencias muy sustanciales entre los modelos teóricos que nos explican, ¿no?, los procesos de aprendizaje y específicamente en el tema, digamos, del interés por el aprendizaje de las ciencias básicas. Los estándares internacionales exigen un alto rigor para poder validar todos estos procedimientos. Entonces, asumimos como reto que deberíamos corroborar el tema de las dimensiones con los diferentes métodos o modelos teóricos que existen, y, y esto nos llevaba a nosotros a que deberíamos
construir, diseñar y validar nuevos instrumentos o instrumentos que estén acordes, digamos, a la población objetiva que nosotros íbamos a estudiar. Encontramos también de que existen algunos modelos que nos explican cómo sucede el proceso de aprendizaje. Aquí tenemos dos, ¿no?, que son los más destacables, ¿no? Por ejemplo, en el primer modelo hay una relación triangular y, y en esta relación triangular pues, nosotros podemos observar de que la motivación está relacionada con la atención y la motivación genera también un asunto de interés. Al mismo tiempo, la atención afecta al interés o propicia el interés de los estudiantes. Por el otro lado, vemos que estas tres variables tienen un ciclo son cíclicas, ¿no es cierto? Y las tres variables se retroalimentan y juegan, digamos, de manera cíclica. Estas son las propuestas que normalmente vamos a encontrar en la literatura, ¿no? A medida que vamos leyendo, nos van explicando cómo son los procesos de aprendizaje. Sin embargo, de acuerdo a los resultados que vamos obteniendo nosotros, a los que hemos ido nosotros trabajando, nosotros consideramos que el modelo, hay un modelo inicial, ¿no?, que se genera dentro del proceso de aprendizaje. Primero, para nosotros es la atención, se genera un estado psicológico cognitivo de atención en el estudiante, para que luego, en función a esto, el estudiante construya, ¿no?, una, una estructura conceptual que lo inclina hacia la actividad, es decir, genera un estado psicológico de interés en el estudiante. Pero primero viene la atención, luego el interés, y este interés va a ser el motor que va a mover la motivación del estudiante cuando el estudiante ya a través de ese proceso de aprendizaje puede impulsar y autodirigir sus conductas para poder lograr un aprendizaje, ¿no?, eficaz. Y esto es lo que genera el aprendizaje. Es decir, nosotros consideramos que estas variables se mueven de manera lineal, ¿no?, pero ahí está la razón por la cual nosotros estudiamos el interés, porque el interés es el elemento, ¿no?, que va a mover a la motivación y al mismo tiempo a la atención. Muy bien. Ahora, cuando volvemos a la línea de investigación, y habíamos dicho inicialmente que nos hemos ido nosotros desde adelante, empezamos en el nivel explicativo y nos hemos ido yendo para atrás. Para primeramente poder tener los resultados que nosotros buscamos y determinar cuáles son el conjunto de factores que afectan este proceso de aprendizaje, hemos tenido que irnos al nivel exploratorio, debido a que ya explicamos de que no encontramos, ¿no?, modelos teóricos que nos puedan explicar de acuerdo a lo que nosotros encontramos en la realidad con la teoría que nos ofrecía, ¿no? Entonces, en función a esto hemos construido un modelo teórico de factores que afectan al interés, hicimos todo un estudio cualitativo y hemos hecho una redefinición de las dimensiones que también sobre el interés, que también nos ha servido, digamos, para poder hacer dos cosas, ¿no? Diseñar y validar un cuestionario multidimensional de factores, diseñar y validar, ¿no?, cuestionarios, otro cuestionario para medir el interés. Esto ha permitido que luego nosotros volvamos al nivel explicativo y podamos nosotros hacer ya los estudios experimentales, dado a que los resultados de esta primera investigación nos han arrojado cerca de 19 factores que afectan o pueden explicarnos este proceso de aprendizaje que nosotros estamos indicando. Estamos entonces en este nivel, en estos momentos, en la parte ya de estudios experimentales, pero este estudio experimental se basa, ¿no?, en estos factores que nosotros estábamos indicando, que hemos identificado en el análisis que hicimos en una primera etapa. Ahí, por ejemplo, hemos identificado seis factores institucionales, como las prácticas en laboratorio, la materialización de las ciencias, el tiempo de estudio, los métodos de enseñanza, ¿no?, el apoyo en el aula, el material didáctico, etcétera, ¿no? Los grupos sociales hemos identificado 4: el apoyo familiar, la valoración familiar, el contacto con las redes sociales, el refuerzo en los grupos de estudio. Todos son factores que afectan el proceso de aprendizaje
que venimos indicando en la educación básica. Ahí, si ustedes pueden observar, encuentran variables que están pintadas de rojo. Esas son las variables que al final del estudio, preestudio que hemos hecho, son las que nos explican con mayor significatividad el problema del interés dentro del proceso de aprendizaje que nosotros habíamos indicado anteriormente. Entonces, esas son las variables que al final hemos tomado para ir construyendo las alternativas que nosotros vamos a compartir luego. También identificamos 9 factores endógenos, entre ellos las facultades mentales, memoria, atención selectiva, 3 actitudinales, predisposición, expectativa de éxito, el autoconcepto académico y 4 competencias propias del estudiante, los saberes previos, hábitos de estudio, técnicas de estudio, manejo del lenguaje científico. Entonces, nuevamente, estos factores que estamos identificando con color rojo son aquellos que hemos tomado nosotros que, de acuerdo al diagnóstico que hemos realizado, son las que nos explican, ¿no?, las razones por las cuales un estudiante deja de tener interés en al aprender las ciencias básicas, ¿ya? Y esto va afectando a la atención, como también el proceso de motivación y finalmente el aprendizaje. Hemos hecho hemos construido un mapeo, ¿ya?, de cómo es que estas variables que hemos identificado, por supuesto no hemos tomado todas, porque en este caso hemos tomado las variables o los factores que están relacionados con los procesos de aprendizaje y que nosotros podemos trabajar, ¿no? En las variables anteriores, si se han podido observar, hay otras que tienen relación con la familia, por ejemplo, ¿no? Son estos campos que dentro del modelo final tendríamos que ir integrándolas para poder dar una solución o proponer un modelo teórico mucho más integral, ¿no? Y no solamente basarnos en la parte, digamos, de, por ejemplo, métodos de enseñanza que afecta directamente a la atención selectiva, y que este método de enseñanza cobertura dos elementos que hemos identificado anteriormente, como es el material y el lenguaje didáctico. Está por otro lado la huella escolar, que también afecta la atención selectiva del estudiante, y otras 2 variables que hemos tomado, que es la valoración familiar y el autoconcepto, lo que afectan directamente sobre ya la variable de estudio, que nosotros es el interés del aprendizaje, ¿no? Y esto, dentro del modelo que nosotros ya venimos trabajando, eh, se explica de este modo cómo es que dentro del proceso de aprendizaje estas variables están interactuando con cada uno de estos elementos que componen el proceso de aprender. Entonces, fíjense, en base a esto, nosotros hemos diseñado, hemos ido implementando el diseño ya de métodos didácticos en función a las variables que hemos ido identificando. Para poder hacer el diseño de estos métodos, hemos hecho, en primer lugar, ¿no?, una revisión bibliográfica para poder identificar cuáles son los factores o qué es lo que tenemos, digamos, en el estado del arte, ¿no? Y, y ellos nos puedan dar un conjunto, seguro, de ahí nos salió un conjunto de métodos, ¿no?, que están por las publicaciones científicas, inclusive hicimos pues una revisión bibliométrica, ¿no?, también la publicamos y pudimos identificar varias propuestas que nos hacen los diferentes autores que existen en las publicaciones. Consecuentemente, en una segunda etapa, nosotros hemos hecho un concurso de las mejores prácticas en los centros educativos a nivel de docentes, para que ellos puedan presentar sus propuestas, ¿ya?, y de ahí extraer todas aquellas que nosotros consideremos son las más adecuadas o aquellas que se puedan, digamos, rescatar, ¿no? También hicimos esa actividad y también extrajimos un conjunto de procedimientos que nos han servido para ir construyendo los métodos que nosotros vamos a compartir. Luego de ello, con toda esta información,
hemos hecho un encuadre con los enfoques pedagógicos a fin de poder ir filtrando, ¿no? Y ordenando las ideas para ir estructurando los métodos. Y estos métodos que nosotros hemos diseñado, los hemos sometido a un proceso de revisión, ¿no? A través, digamos, de la opinión de los profesores de aula y de los mismos alumnos, para ver qué tanto estos procedimientos podrían ser asimilados por ellos y qué tanto los profesores realmente consideran que puedan ser pertinentes, ¿no? O que puedan, digamos, ellos contribuir con alguna de las opiniones que nos puedan, digamos, proporcionar. Ha sido una parte, una experiencia que ha servido para poder alimentar, ¿no? Robustecer las propuestas de los métodos que nosotros veníamos proponiendo, ¿no? Y luego hemos ido a la parte del diseño experimental, de las pruebas experimentales en aula, y allí también eh, hemos tenido que pasar por todo un proceso de entrenamiento a los mismos profesores, porque son los mismos profesores de aula quienes han aplicado, han tenido que entrenarlos, ¿no? Pasarles toda la información, los aplicativos, etcétera, y ellos han podido asimilar y luego aplicarlo en su aula y luego nosotros hacer todo el monitoreo a fin de poder ver cómo es que los métodos que nosotros habíamos diseñado pueden, digamos, ser útiles o qué tan eficaces pueden digamos, resultar, ¿no? Sobre esta experiencia, nosotros ya venimos, como les decía al inicio también, estamos en un proceso justamente de la implementación de esto, pero sí tenemos algunos resultados ya, ¿no? Por ejemplo, aquí está el chatbot, y por ejemplo, este método cubre la brecha del lenguaje científico, entre el lenguaje científico que utilizan los docentes, o en cada materia, por ejemplo, en biología, hay términos, palabras, ¿no? Que son, a veces les resultan a los alumnos complejas, poco entendibles, etcétera, pero que el docente los maneja. Eh, y esa brecha de entendimiento, ¿no? Es un problema que nosotros habíamos identificado en la parte diagnóstica, ¿no? Y para ello hemos construido un método. Este es uno de los que nosotros hemos construido. Por ejemplo, en el paso 1 está la introducción, donde dice que el profesor presenta el propósito de la sesión, explica la metodología y forma 5 grupos de trabajo de 4 estudiantes y luego les asigna palabras clave a cada grupo. En el paso 2, los estudiantes hacen una consulta al chat GPT. En este caso, hemos ido integrando estas herramientas, ¿no? De inteligencia artificial y que nos han ayudado bastante para poder optimizar esta parte del proceso. Segundo, tercer paso, el análisis conceptual. Ya sin uso del chat GPT, los alumnos, los grupos analizan los conceptos que se les ha pedido, ¿ya? Y extraen las ideas relevantes, ¿no? Y elaboran un concepto con sus propias palabras, ¿no? En el cuarto paso, en la síntesis, los alumnos eh, los conceptos que han seleccionado y construido los someten al ChatGPT y él les va a dar una opinión. Comparan lo que han hecho con lo que el ChatGPT les ha construido, porque esa es una inteligencia artificial que nos permite construir conceptos, ¿no? Entonces, en base, nosotros le damos la información y nos construye, entonces, con lo que los alumnos en la práctica han construido para ir comparando y afinando estos conceptos. Doctor, disculpe por la interrupción, si podemos ir concluyendo con la exposición. Estamos en el tiempo. Perfecto. Gracias. Ya, listo, muy bien. Muy bien, entonces, mire, así hemos ido en el paso 5, cada uno son 7 pasos, por ejemplo, de este método, ¿no? Y es lo que nosotros estamos trabajando en este momento. Aparte de ello, cada método, ¿no? Tiene sus cartas descriptivas, donde nosotros le damos una definición conceptual, sus características, objetivos, descripción del método, los pasos, ¿no? Los tiempos, los roles, etcétera, ¿no? Esa es la forma como venimos nosotros trabajando hasta el momento. Estos son los métodos que tenemos aún, se van a someter a experimento. Estamos ya todavía en las primeras etapas de este proceso, pero definitivamente para concluir ya, hemos ido enfrentando nuevos retos y obstáculos, ¿no? En el proceso de investigación. En estos momentos, la inteligencia artificial va a seguir, van a haber más herramientas y nosotros tenemos que adecuarnos a estas nuevas tecnologías. Y segundo,
de que las neurociencias nos ofrecen métodos o tecnologías para poder hacer evaluaciones de estos procesos cognitivos, ¿no? Por lo tanto, eso también es otro de los desafíos que tenemos, ¿no? De hacer los análisis ya utilizando tecnologías como por ejemplo, ¿no? Tecnología EEG, ¿no? De neurociencias para hacer mediciones mucho más exactas, eficaces, etcétera, ¿no? Sin dejar de utilizar los instrumentos documentales prediseñados para este tipo de muestras. Bien, hasta ahí estamos. Hasta ahí hemos avanzado y esos son los retos que nosotros venimos asumiendo y seguramente van a ser de que poco a poco vayamos retroalimentando, ¿no? La forma como vamos a abordar y a evaluar qué tanto estos métodos van a poder, digamos, ser aplicados dentro del sistema educativo. Bien, hasta ahí sería entonces lo que me correspondería en relación al proyecto que venimos desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García. Gracias por su presentación. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que es la ronda de preguntas y si en el caso no las hubiese, vamos a dar 5 minutos a cada uno de los ponentes en el orden que empezaron para que puedan concluir o tal vez dar algún alcance adicional. Empezamos con la doctora Berta Soriano, por favor. Tiene 5 minutos para que pueda dar algún alcance adicional o alguna conclusión de su tema que ha desarrollado. Hola. Bueno, en relación al tema tratado, ¿no? Si bien es cierto, se está realizando estos estudios a nivel mundial, podríamos decir, pero para nosotros es una alternativa eh, para nuestra realidad, ¿no? De encontrar estos microorganismos autóctonos en condiciones diferentes, de condiciones abióticas y bióticas diferentes que se puede tomar en cuenta para ser utilizados, para ser empleados a las condiciones también de los diferentes cultivos, porque, por ejemplo, estamos trabajando, les dije que ya lo llevamos a nivel de campo, estamos trabajando con el arándano y, y es algo especial trabajar con esta planta, ¿no? Desarrolla a un pH ligeramente ácido y los microorganismos que tenemos que emplear, debemos emplear los que trabajan muy bien a ese pH. Entonces, a esas condiciones, nosotros podemos adaptar a las condiciones que nos puedan pedir, los que puedan, para poder solucionar el utilizar un biofertilizante. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, doctora Soriano, por su participación, muy amable. Vamos a continuar con la doctora Edith Orellana y tenemos las siguientes preguntas, ¿no? Han habido varias preguntas, sin embargo, vamos a considerar las siguientes. A ver, en primer lugar, doctora, la manzanilla, el toronjil y la valeriana, ¿cuál de los elementos mencionados les genera toxicidad? De acuerdo a la investigación realizada, eh, estas plantas son exclusoras para arsénico. Entonces podríamos decir que no les genera toxicidad, pero el cadmio y plomo sí estarían generando toxicidad porque superan los estándares reglamentados por la Organización Mundial de la Salud, que es el límite máximo de contenido de metales en las plantas para que pueda ser utilizada para infusión, es de 0.3 miligramos por kilogramo de cadmio, mientras que el plomo, el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 10 miligramos por kilogramo. Claro, estos estándares internacionales varían. Por ejemplo, la farmacopea ayurveda de la India, de China, el de la India es similar a la Organización Mundial de la Salud. El de China considera es 0.3 miligramos por kilogramo para cadmio, mientras que para el
plomo, 5 miligramos por kilogramo de contenido tolerable para las plantas. Para el arsénico, la Organización Mundial de la Salud considera la Organización Mundial de la Salud no establece un límite permisible, pero sí establece la farmacopea de Ayurveda de la India y de China en 2.0 miligramos por kilogramo que puede tolerar la planta para que pueda ser consumida a través de las infusiones. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se tomó en cuenta la altura y el lugar de recolección de las plantas? ¿Cuál fue el lugar de origen? Se aplicó un cuestionario para saber la procedencia de esas plantas. Este cuestionario estuvo dirigida a las personas que comercializan las plantas medicinales. No colectamos directamente del lugar donde se producen estas plantas, pero según la respuesta de los participantes en este cuestionario, se observa que las plantas procedentes de los huertos o de los producidas en invernaderos tienen mayor contaminación que las producidas o las que se encuentran de manera natural en su hábitat natural. Como Mitostaquis mollis, que es la muña, se encuentra de manera natural y sus valores en cuanto a cadmio y plomo son menores comparados a Borrago officinales, a Rumex crispus, porque estas están asociadas con cultivos, y en el otro caso, en el caso de Borrago officinalis, que de la localidad de Concepción es producida en condiciones de invernadero. Entonces, para tener una mayor producción, mayor rendimiento de hojas, es posible que estén agregando fertilizantes nitrogenados. Y estos fertilizantes nitrogenados incrementan la concentración de cadmio en los suelos, así como también los abonos orgánicos, ¿no? El abono orgánico de pollos, de las aves, incorpora el cadmio, el cobre, el zinc, el arsénico a los suelos. Entonces, ¿por qué? Porque la excreta de los pollos es resultado de la alimentación, producto de los antibióticos o aditivos que incorporan a la alimentación del pollo para engorde, para crecimiento, para acelerar el proceso metabólico. Entonces, ahí está el inconveniente de incorporar abono de aves de corral. Muy bien. Doctora, continuando con las preguntas, si es que el consumo de estas hierbas no produce cáncer, ¿sí influye en el problema de anemia? Sí, de reportes que de la literatura científica consideran que la absorción o la exposición prolongada al plomo puede interferir en la síntesis de la hemoglobina. Si tenemos una exposición crónica al arsénico, también va a interferir en mm, en la producción o en la síntesis de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque esta va a afectar, el arsénico afecta la médula ósea y por tanto no habría producción de glóbulos rojos. En cuanto al cadmio, igual estaría provocando o interfiriendo en la síntesis de los glóbulos rojos. Entonces estaría provocando la anemia en el largo plazo. O sea, contenidos bajísimos en plomo, cadmio, en un periodo prolongado, va a tener efecto en la salud de la población que consume. Muy bien, doctora. Y para finalizar, ¿cuál sería la recomendación sobre el uso de estas plantas? Y a la vez, ¿se podría usar un filtro de carbono activado para liberar los matecitos de los elementos pesados? Bueno, en cuanto a la recomendación, pues sería que a los productores de las plantas medicinales
utilizar otro tipo de abono que no sean los nitrogenados, o posiblemente estén incorporando algunos insecticidas, fungicidas y abonos orgánicos como aves de corral que están incrementando los metales tóxicos a los suelos, por lo que debería incorporar otro tipo de compost o el biocar, que podría ayudar a absorber los metales pesados, o agregar o inmovilizadores o enmiendas que podrían inmovilizar estos elementos tóxicos en el suelo, que no se transfiera del suelo a la raíz o a la parte aérea de la planta. Entonces ya evitaríamos, ¿no?, ese alto contenido de metales pesados como el cadmio. Luego, si podríamos agregar carbón activado a los mates, bueno, no lo he revisado si agregando el carbón activado se podría reducir la contaminación o la presencia de contaminantes en las infusiones. Pero de los resultados, las mismas plantas hemos sometido infusiones y hemos, como resultado de esos análisis, se ha detectado que tanto para arsénico y cadmio, los valores es de 0,00 miligramos por litro de cadmio y de arsénico, pero sí se ha detectado pequeñas trazas de plomo en las infusiones de las diferentes plantas medicinales, no de todas. Y bueno, eso es que todavía no hay problemas en las infusiones, ¿no? Se reduce el contenido de metales pesados y no habría problema de riesgos en la salud, tanto no cancerígeno como cancerígeno. Muy bien, muchas gracias, doctora Edith Orellana, por su participación. Muy amable. Gracias. Continuamos con el doctor Raúl García. Si tuviera que dar algunas conclusiones o algunas ideas adicionales a su tema, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros consideramos que el resultado de, ¿no?, el sistema educativo que tenemos actualmente, es decir, estamos tan mal, ¿no?, digamos, en educación, es el resultado de un conjunto de estrategias que se toman a nivel seguramente ministerial, de alto nivel, ¿no?, etcétera, pero que no tienen un soporte científico. Es decir, son alternativas, estrategias que implementan en las instituciones educativas. No estamos preocupados por ese conjunto, esa parte de los estudiantes, que es la educación secundaria, ¿no?, que es clave, que es el punto clave que determina el futuro y que es la base para muchos profesionales que se formen luego en la universidad, ¿no? Por eso estamos enfocados allí. Sin embargo, no solamente el problema del aprendizaje de los estudiantes está en la secundaria, también está en la primaria, y tenemos una colega en España con la cual estamos trabajando ya. Ella investiga todo lo que es en inicial, o sea, desde inicial, ver cómo podemos facilitar el proceso de aprendizaje para que el estudiante a través del, luego pase a la primaria, a la secundaria, le pueda, digamos, porque es indudable que ¿a qué estudiante de la secundaria le gusta estudiar las ciencias básicas? Estamos hablando de la física, la química, etcétera. ¿Por qué tanto, digamos, los estudiantes se desinteresan por esto, ¿no? Entonces, es complejo el tema, digamos, de abordar las propuestas, yo diría, pedagógicas para poderlos insertar en el sistema educativo. Y de ahí que se requiere de que podamos abordar, ¿no?, el problema, pero un proceso serio de investigación que nos permita a nosotros tener mayor certeza de que las propuestas pedagógicas realmente vayan a tener algún resultado positivo, dado que lo que nosotros vemos en la realidad, sacan normas, sacan modelos, implementan un conjunto de situaciones y no hay ningún resultado. Más bien pareciera que vamos retrocediendo en vez de avanzar, ¿no? Y es porque esas propuestas no tienen, para nosotros, no tienen sustento científico. De manera tal que eso es lo que nosotros consideramos,
y esperemos de que la universidad, nuestro trabajo como universidad, ¿no? Es justamente tratar de trabajar todo esto, pero no es una cosa que podamos resolverlo en un año, en 2 años, ¿no? Es un proceso largo que venimos desarrollando. Nosotros ya venimos 4 años estudiando todo esto, generando los modelos teóricos, etcétera, porque en educación no es como en otras áreas de las ciencias duras más exactas, ¿no? Tenemos un conjunto de factores que no están bien definidos o terminados por definir, que no están consensuados inclusive, ¿no? Uno entiende de una manera la motivación, por ejemplo, el otro alumno, otro autor entiende la motivación de otra manera, y lo puedes medir de varias formas. Es subjetivo esto, que requiere, digamos, hacer una serie de análisis mucho más profundos para poder tener la certeza de que nosotros estamos haciendo un trabajo que realmente va a servir para poder mejorar la actividad educativa, ¿no? Eso es lo que podría concluir con estas ponencias que nosotros hemos hecho. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Raúl García, por su presentación y su conclusión de su tema. Muy bien, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a todos los expositores y también un agradecimiento especial a la RPU por fomentar estos espacios de intercambio y comunicación de los avances, digamos, o desarrollo que se tiene en o en el área de la investigación científica. Muy buenas tardes con todos, bendiciones y gracias por su participación. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.